Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras. 5 años después de elegirnos para presentar su aclamada Patria, el escritor Fernando Aramburu regresa para hacer lo propio con su última novela, Los Vencejos, de Tusquets Editores. Arrancamos. Fue un éxito fulgurante. Patria supuso un fenómeno editorial que pocas veces se da: gustar y convencer a todo el mundo, crítica y público, traspasar nuestras fronteras hasta convertirse en un bestseller mundial y recibir, entre otros, el Premio Nacional de Narrativa. Y ante la presión lógica de cualquiera frente a las expectativas que pudiera despertar su siguiente obra, Aramburu permanece impertérrito, fiel a sí mismo y a sus convicciones, con los pies en el suelo. Quizás sea esto lo que le hace tan grande: esa normalidad en su persona, en lo que dice y en cómo lo dice, sin aspavientos, discrepancias ni contradicciones, eliminando todo artificio. Así cuenta cómo ha escrito Los Vencejos, y de la misma forma habla de su oficio o de temas como la guerra civil, la eutanasia o la educación, con total libertad y franqueza para decir lo que piensa. Un buen conversador, lo dice la periodista Inés Martín Rodrigo nada más empezar, y se cumple. Un encuentro que te hará querer leerle aún más. Que lo disfrutes. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias a Fernando Aramburu por dejarme compartir este ratito de esta tarde de septiembre en Madrid, una tarde que parece casi más otoñal que veraniega todavía. Gracias, por supuesto, a Tusquets y a Juan Cerezo, que es el editor, y también gracias al espacio Fundación Telefónica por abrir sus puertas una vez más. Me alegra además que fuera aquí donde Patria empezó a elevar su vuelo, y me alegra que sea aquí también donde hablemos por primera vez, al menos en público, de esta extraordinaria novela, como ha dicho Juan, que es Los Vencejos. Decía Carmen Laforet, de cuyo nacimiento se cumplen 100 años el próximo lunes y por tanto celebraremos su centenario. Decía Carmen que los años, en lugar de empezar en enero, deberían empezar en septiembre. Y la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con ella, y estoy convencida de que este año que arrancó ayer va a ser un año precioso, va a ser un año bien bonito. Y a las pruebas me remito, porque no se me ocurre mejor manera de arrancar este año que haciéndolo conversando con Fernando Aramburu sobre Los Vencejos, su primera novela después de Patria. Tengo que decirles que Fernando Aramburu, además de ser un extraordinario escritor, es un gran conversador. Tuve ocasión de comprobarlo hace apenas unas semanas en Hannover, su ciudad, que tuve la suerte de recorrer junto a él para charlar precisamente de la novela que esta tarde nos ocupa, de Los Vencejos. Les diré que Los Vencejos es una novela mayúscula, es una novela monumental, y es una novela además sincera. Es una novela tan sincera como su autor y también tan sincera como su protagonista, como Tony. Tony es un profesor de instituto de filosofía, tiene unos 50 años aproximadamente, es divorciado y, bueno, de la noche a la mañana decide poner fin a su vida sin saber muy bien, ni tampoco muy mal, el motivo. Para ello se da el razonable plazo de un año. Hay que tener en cuenta que Los Vencejos transcurre, el marco temporal, que además es real, transcurre entre el verano del 2018 y el verano del 2019. Como digo, a lo largo de ese año que se da Tony, todas las noches de esos 365 días se dedica a escribir, construyendo, elaborando una especie de soliloquio, una especie de diario que no lo es, que en realidad es la novela que estamos leyendo. En ese relato salen al encuentro de Tony
todos sus fantasmas personales, de su pasado familiar más reciente y también sus fantasmas personales, sus amigos, su exmujer, alguna que otra aventura. Pero también salen a su encuentro los espectros de un país, que es el nuestro, que en esta novela aparece retratado en pasado y en presente, y además con una sinceridad que seguramente incomodará a los muchos adalides de lo políticamente correcto. Sin más, Fernando, muchísimas gracias. Bienvenido al espacio Fundación Telefónica. Me gustaría empezar charlando contigo, retrotrayéndonos a esos 5 años que han pasado desde el éxito de Patria. Yo me imaginaba que afrontar una novela después de la revolución que supuso todo aquello tiene que ser un proceso para un escritor, un proceso complicado. Bien, buenas tardes y feliz año nuevo. No he sentido que fuera complicado porque pronto me di cuenta de que tenía que gestionar esto que se llama el éxito y que en lo concreto se revela como invitaciones de todo tipo, viajes, llamadas telefónicas a menudo inoportunas. Sí, y esto que fue gozoso y que me procuró notables satisfacciones, pues tenía también un ingrediente de trastorno que yo procuré que no interfiriera en mi trabajo. De hecho, estuve trabajando como de costumbre, salvo que efectivamente yo veía que tenía que interrumpir el trabajo con frecuencia, y esto particularmente cuando uno escribe una novela es bastante perjudicial, porque pues, uno pierde el ritmo, olvida, puede incurrir en algún tipo de fallo precisamente porque no está cerca del trabajo, ¿no? Me las ingenié para que el run-run, todo este run-run promocional y mediático y etcétera, pues no salpicase el escritorio. Y en esto fui muy estricto. De manera que, aunque al principio los vencejos tuvieron que convivir con esa situación un tanto anómala, poco a poco le fui tomando el ritmo a la novela. También tengo cierta facultad para escribir en cualquier parte, en aviones, en salas de espera, en hoteles, ¿no? No lo considero exactamente una habilidad, sino realmente una condena, la condena de un hombre que tiene muy interiorizada la cultura del trabajo. De manera que si termina la jornada y no he escrito algo, aunque sean 3 líneas, yo no puedo dormir. Pero, en fin. Después vino la pandemia, que ha sido una tragedia colectiva, que me recluyó en casa y que, pues no lo digo cínicamente, a mí me proporcionó un suplemento de tiempo del que la novela Los vencejos se ha beneficiado directamente. De hecho, no recuerdo haber escrito un libro con tanta intensidad y tanta dedicación como este. Trabajándolo con gusto, por cierto, mañana y tarde y durante los 7 días de la semana, con una concentración máxima, y de todo lo cual pues, ha resultado una obra, vamos a decir, gordita, no luminosa, como la gente habrá podido comprobar, ¿no? Yo diré mayúscula en todos los sentidos. A un escritor como a ti, Fernando, que crees, y además lo crees firmemente, que todavía se puede hacer arte con la palabra, al volver a enfrentarte, y digo ese enfrentarte lo pongo entre comillas, al volver a enfrentarte al escaparate, a las librerías, ¿pesa más la responsabilidad con uno mismo o con tus lectores? Bueno, yo he dicho en repetidas ocasiones que no escribo para mí, que ese concepto en mí no tiene ninguna validez.
cuando digo esto quiero decir que en las horas monótonas, grises de trabajo, sí tengo en cuenta que al otro lado del escritorio hay una especie de fantasma a quien yo me estoy dirigiendo. Y por tanto, virtudes de la escritura como la amenidad, la claridad son para mí muy importantes, porque considero que lo que yo estoy haciendo lo tienen que descifrar otros. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? ¿Pesa más la responsabilidad Sí. con el lector o con uno mismo? Bueno, y después hay responsabilidades que uno asume o no. Hay una responsabilidad que es artesanal y que tiene que ver con el hecho de que uno desea hacer un trabajo bien hecho. Yo no estoy solo con la tarea, sino que la someto al veredicto de amigos, de confidentes literarios, que me la juzgan con severidad. Y luego, efectivamente, hay una responsabilidad que es de tipo moral con respecto a los otros. Los otros, pues, invierten un dinero en la compra del libro y invierten tiempo, y entonces creo que hay que ofrecerles lo mejor posible en lo que sea que uno haga. Esas responsabilidades yo las asumo como escritor y también como ciudadano. Decía yo al arranque de la presentación que hace unas semanas estuvimos paseando por Hannover, que es la ciudad en la que vives ya desde hace media vida, prácticamente, y es la ciudad en la que tú escribes. Es la ciudad en la que escribiste Patria y es la ciudad en la que has escrito Los Vencejos, dos novelas que, sin embargo, versan sobre este país, sobre España. Me pregunto si, Fernando, se escribe mejor de determinados temas, y luego abundaremos en el tema que recorre Los Vencejos. ¿Se escribe mejor sobre determinados temas cuando uno lo hace desde la distancia? Seré sincero, no lo sé. Y no lo sé porque es mi única opción. Es decir, que yo no vengo a España a escribir. Sí vengo a España a observar, a escuchar, a mirar, a calibrar el material humano que hay aquí, que es muy interesante. Lo que sí puedo decir es que, visto todo esto desde la distancia y con unos cuantos libros que uno ya lleva a la espalda, creo que mi circunstancia personal de residente en un país que no es aquel sobre el que escribo ha favorecido un tipo de literatura que es la que yo hago. Entonces, estoy convencido de que si yo hubiera continuado viviendo en Alemania, mi literatura sería muy distinta, porque mi experiencia vital también sería otra. Así pues, me veo como un expedicionario que llega a su país y echa un vistazo a las calles, a lo que dice la gente, a lo que pasa, y se retira y entonces escribe. Pero claro, yo no escribo en Alemania, yo no escribo en la calle, escribo en mi encierro, que sería, imagino, similar al encierro en el cual yo escribiría si viviese en este país. Pero es verdad que ver las cosas a cierta distancia da una perspectiva. Si es mejor o peor, yo eso no lo puedo decir. Y por otro lado, vivimos en la era de Internet y yo tengo un acceso a la información española como la de cualquier ciudadano español que esté aquí. Hablemos ya del tema que recorre el libro, es el suicidio. Si en el caso de Patria era un asunto particularmente sensible, como era el terrorismo etarra, en este caso el asunto no es menos sensible, no es menos importante, no es menos llamativo. ¿Por qué el suicidio, Fernando? Creo que hay una razón que está por encima del suicidio. El suicidio se revela en las primeras líneas, lo que condiciona la lectura hasta el final. Es inevitable preguntarse página a página si este fulano finalmente tendrá restos para llevar a cabo una decisión tan radical. A mí me parece que para la novela es más relevante el hecho de que el protagonista, que además es el narrador, sepa con exactitud el día y la hora de su muerte. Porque claro, esto inevitablemente influye en su vida cotidiana. De hecho, él ahora, como hemos oído antes, considera que muchas acciones
o fenómenos o circunstancias que antes le repelían o que le parecían absurdas cobran sentido, porque ahora sí todo se dirige a un punto. Y esto lo obliga a adoptar una estrategia vital nueva, distinta y muy potente. Y este recorrido es el que se hace en la novela. Entonces, si al final él se va a suicidar o no, esto es algo que yo no puedo revelar porque el editor me lo tiene prohibido. Que ya hemos leído la novela. Pero efectivamente esto pone al lector en una situación un tanto desazonante, en el sentido de que si una persona que se toma la molestia de leer esta novela sabe desde la primera página que el protagonista ha decidido quitarse la vida, si esa persona lee, está llevando al protagonista a ese fin. En cierto modo, se convierte en cómplice de esa decisión. Está ejecutando al personaje. Sí. Y a un amigo que leyó la novela me confesaba que esto causaba cierta incomodidad, ¿no? Un poco de desazón. ¿Pero para qué escribe uno? ¿Para adormecer a los lectores? ¿Para, no sé, calmar? No. Yo, que soy un poco malvado en este sentido, me gusta también inquietar un poco, ¿sí? En ese sentido, Fernando, en esa especie de soliloquio que escribe Tony al final de cada día, y es también una especie de diálogo que mantiene consigo mismo, ¿no? Hay mucha ironía, hay mucha socarronería y sobre todo hay mucha sinceridad. Digamos que no deja títere con cabeza. Y sin embargo, es un personaje que no va a gustar a todo el mundo. Tú también eres consciente de eso. No, yo tampoco gusto a todo el mundo. Es decir, que esto no me preocupa gran cosa. Pero es cierto que él está convencido de que esos fragmentos cotidianos de escritura que él lleva a cabo no los va a leer nadie. Entonces ahí puede permitirse la franqueza absoluta. Así como en su vida diaria, cuando va al colegio, cuando se relaciona con otros, se pone su careta social y actúa pues, con cierta diplomacia para evitar conflictos, discusiones. Cuando por las noches escribe, lo que sea que escriba, es absolutamente sincero. Esto quiere decir que los lectores pueden hacer un ejercicio que es raro en la vida, creo yo, pero que la ficción lo permite. Y es ver por dentro a una persona, en todos sus detalles íntimos. Decía Sancho Panza que nadie sabe el alma de nadie. Es decir, que vivimos juntos, nos escuchamos, incluso dentro de las parejas o de las familias, pero parece que siempre quedan en las personas que están cerca de nosotros recovecos oscuros que no terminamos de saber qué contienen. En esta novela no. Y por eso, si no se tiene en cuenta esto, efectivamente el personaje puede no resultar del todo agradable, aunque la novela es lo suficientemente larga como para que el personaje también tenga opción de mostrarnos algunas facetas más entrañables, y de hecho las tiene. Las hay. Pero él no las puedo revelar porque está el editor aquí. ¿Sí? Y además, uno que haya leído los grandes novelistas rusos sabe que tiene que esforzarse para que los lectores no comprendan, no capten a los personajes ya con una primera descripción. ¿Sí? Y a mí me gusta mucho crear expectativas que luego no cumplo, llevar al lector por caminos que de repente se paran o que tienen una bifurcación inesperada. ¿Sí? Y de esta manera pues no es raro que en mis novelas pues, aparezca un tacaño que lleva a cabo enormes actos de generosidad o un odiador compulsivo que de repente se pone a amar. Todas estas cosas, de manera que el lector no apriete en el puño al personaje y crea que ya lo ha agarrado, que ya lo tiene, ¿no? Y a Tony le pasa. De hecho, Tony tiene muchas aristas. Es una personalidad bastante diversa. Yo no sería capaz de definirle con una sola palabra, pero también me pregunto si de alguna manera
el autor se ha desahogado un poco a través de Tony, ¿o no? Por supuesto, claro, sí. Ahora, yo no soy Tony, como yo no soy Madame Bovary, yo no soy mis personajes. Pero sí es verdad que uno pues, se da el placer de vez en cuando de poner un personaje a través del cual sueltas ahí lo que no soltarías en público o en una entrevista o en una declaración personal, sí. Pero no quiere decir que yo utilizo los personajes para contar a escondidas mi vida, ni mucho menos. Eso se hace con la primera novela y luego ya esto se va agotando, ¿no? Y además creo que un novelista tiene que estar en condiciones también de contar vidas que no se parecen a la de uno, ¿no? Sí. Por la novela pasan a través de la vida de Tony, a través de su memoria, pues los acontecimientos claves de la historia reciente de España, desde la Guerra Civil, a través de Estanislao, pues el franquismo, la Dirección General de Seguridad, Billy el Niño, la transición, el 11M, con Patachula, el conflicto de Cataluña e incluso la primera tentativa de formar gobierno de Pedro Sánchez. Me pregunto si era una manera de hacer memoria, de alguna manera también de echar la vista atrás y ver en qué nos hemos convertido. Pues es posible, aunque esto no está hecho de manera calculada. Y en todo caso, todo lo que tenga que ver con el dibujo social de España de épocas pasadas y en la actualidad está embutido en la narración. O sea, no es ofrecido como un añadido superfluo, sino que está dado en forma de conversaciones de bar, por ejemplo, o en reflexiones del personaje, ¿no? Entonces, la novela transcurre desde un día determinado hasta otro. Cuando la empecé, el tiempo real todavía no había llegado al tiempo de la novela. Hubo un día en que el día concreto de la novela y el día real coincidieron, pero luego el tiempo real es más rápido que el de la escritura, por lo menos de mi escritura, que es no del todo lenta, pero tampoco levanto yo 8 páginas diarias. No llego a esto. Esto me obligaba a seguir la actualidad española todos los días, con la posibilidad de que hubiera algo de provecho para mi novela. Si hubiera un cisco en Cataluña, unas elecciones, alguna noticia más o menos relevante, yo procuraba ingeniármelas para hallar la manera de meterlas en la novela. ¿Cómo? Pues a lo mejor por una conversación entre los dos amigos donde debaten, a lo mejor no tienen la misma opinión, y de esa manera, y como el elenco de personajes es relativamente numeroso, es fácil dar un dibujo de época, ¿sí? Mientras que los hechos del pasado pues, se dan en forma de evocación, de una manera convencional, pero que sigue siendo útil. Pero tanto es así que incluso los días que hacía malo en la realidad, hace malo en la novela. Ah, sí. Es decir, si yo afirmo en un capítulo que llueve, lo he comprobado en alguna hemeroteca. ¿De acuerdo? Por cierto, la de tu periódico, que es de las mejores en ese sentido. Y hay que tener mucho cuidado porque hay que mirar el periódico de la víspera. Normalmente lo dice un día antes. ¿Cómo es esto? Pues en el pronóstico del tiempo, dicen mañana en Madrid harán 38 grados y demás. Entonces, yo sé que mi personaje va a pasar calor, etcétera, etcétera. No tengo por qué hacerlo, porque en realidad una novela tiene sentido cuando el lector acepta un pacto de lectura, ¿no? Cuando la lee diciendo, bueno, yo sé que lo que usted me cuenta se lo ha inventado, pero por favor, sea usted congruente para que esto no se me derrumbe, para que yo crea que de verdad esto es veraz. Y yo, que soy bastante escrupuloso, pues efectivamente miraba el pronóstico del tiempo siempre y cuando yo quisiera introducir un dato meteorológico. Y porque además a veces, si hubo una tormenta, por ejemplo, o hizo mucho frío, algún episodio pudiera no ser posible. ¿De acuerdo? Y luego hay mucho cabroncete en Internet que va buscando gazapos, errores. Y bueno, hay gente educada que lo comunica en privado y uno agradece, y si el libro se reedita, pues se puede subsanar el error, pero luego hay algunos que gozan un poco poniéndose por encima del autor y situándolo en el rollo de la vergüenza
mencionando la página exacta donde el escritor hace una afirmación errónea. Pues lean el Quijote, que está plagado de deliciosos y simpáticos gazapos. Ahora que dices esto, Fernando, hay algunos nombres de literatos que hacen, bueno, vamos a llamar algo así como cameos, pues desde Luis Mateo Díez al propio Umbral, ¿no? De este último, Toni, el protagonista, menciona su odio abstracto, ese odio sin motivo, ese odio porque sí. Y dice Toni, el protagonista, que a él ese odio no le va, que necesita un motivo tangible para odiar. Y yo mientras iba leyéndolo me preguntaba, ¿odiamos mucho los españoles? Es que yo no conozco a todos, ¿eh? Inés, yo tengo la sensación de que tenemos una serie de prejuicios a los cuales vamos lamiendo como un caramelo siglo a siglo, ¿no? A mí me parece que en España se odie más que en otros sitios. Todo lo contrario. O sea, la imagen de España fuera de España mejora mucho. Cuanto más lejos... España, vista desde la Luna, roza la perfección. Pero no es verdad. No es verdad. El otro día salió una estadística en la cual España está en el primer lugar en aceptación de matrimonio homosexual, de la homosexualidad, por ejemplo. España se ha convertido en un país muy liberal en las costumbres, en la aceptación del inmigrante, por ejemplo. Esto se percibe muy bien desde fuera porque yo resido en un país donde la desconfianza frente al que llega de fuera es mucho mayor. ¿De acuerdo? Allí, y yo he sido extranjero durante muchos años. Y yo tenía que integrarme, aprender el idioma y, sobre todo, demostrar en cada sitio que yo voy a aportar algo a la sociedad, que no vengo a convertirme en un parásito, ¿no? Y, bueno... Ahora bien, en España, pues sí, es un país, sobre todo en ciertas zonas, donde en la calle pues hay unos decibelios bastante fuertes, grandes, donde el ruido está muy asumido y a veces podemos pensar que aquí hay mucho lío y demás. Pero no lo creo. Es verdad que se tematiza el odio en la prensa española. Eso es muy interesante. Eso no lo he visto en ningún sitio. Incluso se intentó, y no sé si se ha llevado a cabo, convertir el odio en un delito. Eso es monstruoso, porque es como si el odio fuera voluntario, y no siempre lo es. Si a mí me cae mal una persona, ¿qué hago? ¿Me autodenuncio? Pues me cae mal. Otra cosa es que yo agreda a la persona. Eso sí es un delito, ¿de acuerdo? Y también si la agredo de palabra, eso también me puede suponer una denuncia o una multa, porque claro, no todo está permitido, pero si a mí mi vecino me cae de pena, pues me cae de pena, y si no quiero saludar, no quiero saludar. ¿Sí? De todos modos, y aquí sí que me voy a poner muy serio, para el novelista es un chollo que la gente se odie y que haya barullo y haya conflictos, porque es que si no, si todo va bien, si todo es perfecto, oiga, pues ya no, ¿de qué va a escribir uno? O sea, que es que España es un chollo para el novelista, vamos. Es bastante productiva España en esto, sí. Basta que haya gente para que haya novela, que haya familias, que haya vecinos, que haya ciudades y que haya política, donde todo el mundo anda a la greña. Antes, ahora que dices lo de la política, antes decías que a lo largo de la novela, pues es cierto que como hay tantos personajes, pues no todos opinan igual, efectivamente, y que se desarrollan una serie de conversaciones sobre los temas actuales. En concreto, yo me acuerdo de una conversación que Toni presencia en la sala de profesores del instituto en el que él da clases. Creo recordar que tiene algo que ver con los disturbios que en ese momento se estaban desarrollando en Cataluña, con la aplicación del famoso 155, y termina preguntándose el protagonista algo así como, ¿qué me importan a mí todas estas bagatelas de la política actual, ¿no? Y yo te pregunto a ti, ¿deben importarle a un escritor, a un autor, a un artista, esas bagatelas políticas? Bueno, yo no las llamaría bagatelas, esto es una denominación del personaje. Del personaje. Sí, un novelista debería mancharse de vida
y de sociedad y de todo lo que ocurra. Alguna vez me han reprochado a mí que yo he ido a dar la mano a no sé qué político y demás. No saben lo tontos que son al no presenciar de cerca la personalidad de otros y ver cómo funciona la cosa y qué se dice y demás. Un novelista debería meter la nariz por todas partes e interesarse en todo. Otra cosa es que después le saque provecho literario a todo lo que observa, escucha, ve. Pero en cuantos más sitios se meta, yo creo que es mejor. Y a mí particularmente sí me interesan pues las discordias de tipo político o de cualquier otro tipo. Ahora bien, el personaje, como dije antes, tiene una cuota cada vez más corta de días. Entonces, ¿qué le importa a él lo que ocurra en Cataluña, lo que ocurra en Burkina Faso? Y además es que cuanto más se va acercando a su final, en el fondo más se va desapegando de todo lo que le rodea, pero no solo de Cataluña, sino también de los acontecimientos de su barrio. De su vida personal. Sí, sí. Por eso dije que, claro, la decisión que toma al principio le impone una estrategia vital, según la cual pues muchas cosas que antes le parecían relevantes ahora le parecen totalmente triviales. Por ejemplo, sus posesiones, sus libros, sus trastos, su ropa que va diseminando por toda la ciudad. Y cuantas más cosas esparce por las calles de Madrid y los portales y los bancos públicos, más liberado se siente, más vencejo va siendo él, ¿no? ¿De qué te han salvado a ti los libros, Fernando? De muchas cosas, pero no en el sentido solemne, abstracto, sino, bueno, por ejemplo, los libros me han hecho olvidar lo que es el aburrimiento. Yo no sé lo que es el aburrimiento. Y sobre todo, bueno, hablo de los libros simbólicamente, quiero decir, quien dice los libros dice la música, la pintura, sí, todo aquello que permite el cultivo de la persona, ¿de acuerdo? Y que nos desanimaliza. Bueno, pues si yo veo el niño que fui y recuerdo pues, que no teníamos libros en casa y llegó el primero, que tuve que leer por obligación, y el segundo, pues yo debo a los libros haber salido pues, de aquel guión vital que en principio tenía que haber cumplido. Yo nací destinado o predestinado pues, probablemente a repetir el destino laboral de mi padre en una fábrica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el conocimiento del idioma pues me liberó, me salvó pues, de una vida pues, quizá muy estrechita, una vida de árbol que crece allá donde germina la semilla y, no sé, y todo también pues, me ha salvado, creo, positivamente, además, que me ha salvado de la tentación de la violencia, por ejemplo, porque me ha dado mecanismos para entender el mundo y para saber que hay una gran variedad humana y, en fin, me ha proporcionado conocimientos, los libros me han dado criterios para entender muchas cosas que sin ellos yo no habría entendido, lo que me habría puesto en una situación de fragilidad, en el sentido de que pues, habría sido un mandado, uno más del grupo. Así que estoy francamente agradecido y de vez en cuando me doy el gusto de pasear por mi biblioteca, que no es ni pequeña ni excesiva, y en los lomos de los libros pues voy evocando momentos de mi vida. Pues este libro lo leí en el colegio, este me lo regaló Menganito, con este empecé a aprender alemán y entonces sí, veo físicamente que la aportación de los libros me ha dado forma. ¿sí? Yo me he hecho en gran parte, no totalmente, pero en gran parte con ayuda de los libros. Y cada vez que vienes a Madrid, igual que Tony, que el protagonista, sueles visitar la Cuesta de Moyano. Es una de tus paradas casi obligatorias. Es que además me hicieron socio de honor y luego yo tengo una adicción modesta, pero tenaz, que es el coleccionismo de libros de la colección austral. Y aunque voy a estar pues 3 semanas por España con un maletón repleto de ropa y demás, pues ya lo estoy llenando de libros. Y yo llevo unos días en Madrid y he ido 3 veces a la Cuesta de Moyano. ¿sabes? Y voy con gafas negras y voy con la mascarilla y aún así los libreros me reconocen. Así que sí, me gusta mucho ese sitio. Es uno de mis sitios favoritos de Madrid. Ciudad con la que yo estoy muy positivamente vinculado. Es verdad que soy un visitante de la ciudad, ¿no?
Pero yo en Madrid tengo parientes y tengo amigos y me han pasado cosas muy gratas en Madrid. Y de alguna manera la novela Los Vencejos también es un homenaje a esa ciudad, ¿no? Decía Juan al principio el barrio de la Guindalera, pero yo creo que todo Madrid es un personaje más de la novela. Bueno, no había pensado en esto, pero ya que se dice, pues sí, es un homenaje, bueno, es un homenaje. No creo haber presentado la ciudad negativamente, no he ido yo ahí buscando desperdicios por las calles para después mencionarlos en la novela, ¿no? Sí. Otro de los temas fundamentales de la novela, junto con el suicidio, la muerte digna, etcétera, es la educación. La educación es la profesión de Tony y en un momento dado de la novela el protagonista se queja de que en España la educación es como un balón de rugby. Dice que quien lo agarra corre a llevárselo a su área de interés perseguido por sus adversarios. Se refiere, lógicamente, a la clase política, ¿no? o a la gestión que nuestros políticos hacen de la educación. ¿Tienen nuestros jóvenes la educación que se merecen, Fernando? Me cuesta un poco responder a la pregunta porque creo que me falta un poco de información, pero sí creo que lo que dice el personaje puede tener un fondo de verdad, en el sentido de que da la impresión de que la educación es, como él dice, un balón de rugby. Cuando llega un nuevo gobierno lo agarra y hace con ese balón, lo lleva donde le apetece, y entonces viene una nueva reforma educativa en la cual se deroga todo lo que hizo el gobierno anterior, que era distinto, y uno lee esas reformas y ve que hay mucha acción administrativa. Ahora los niños pues, tendrán un curso más de no sé qué, el horario no sé cuánto, estas asignaturas ahora desaparecen. Pero esto son intervenciones como de tipo administrativo que en el país en el que yo fui docente no se dan con tanta virulencia. Y entonces pues, pienso que lo que dice el personaje pues, a lo mejor no está muy alejado de la realidad. Un poco me he documentado, pero yo aquí no he sido profesor y por eso en realidad el personaje no está usando mis palabras, ¿no? Pero sí he visitado colegios y me he encontrado a menudo con un profesorado descontento que se ve obligado de la noche a la mañana a cambiar algo que afecta a los contenidos, etcétera, ¿no? Y no me parece que se estén haciendo las cosas bien. Falta un consenso, tal vez. Esto es un poco raro. Yo resido en un país donde la educación no se toca así cada 5 años, ni mucho menos, sino que hay unos acuerdos básicos que no se tocan, gobierne quien gobierne, ¿no? Ahora parece que se le tiene un poco de manía a la memoria. Sí, esto a mí me resultó particularmente doloroso. De hecho, yo escribí algún texto en favor de la enseñanza que tiene en cuenta la memoria antes que se tuviera este objetivo. Bien, yo sí tuve una educación en la cual el alumno tenía que ejercitar la memoria. Pues también me aprendí Los Reyes Godos, que es el ejemplo que se usa habitualmente, y tuve que aprender poemas de memoria que no he olvidado y que probablemente cumplieron una función importante a la hora de empujarme hacia la literatura. Por supuesto que nadie pretende decir que estas listas memorizadas equivalen al conocimiento. Tampoco equivale el conocimiento a que esté fuera de la persona. Si todo está en la enciclopedia, si todo está en Google, ¿para qué aprender? Pero cuidado, que la memoria es una herramienta que tiene el cerebro humano y si no la ejercitamos, como todo aquello que no se usa, se va a oxidar. Esto a mí me parece que tendrá unos efectos francamente negativos. Creo que todo hay que dosificarlo y además a mí no me parece dañino que los educandos aprendan canciones o aprendan nombres. Yo recuerdo el ejemplo de Elias Canetti, el premio Nobel de Literatura, que aprendió 6 o 7 idiomas, escribió en alemán, el cuarto que aprendió, y lo aprendí de una manera muy curiosa, que luego he imitado también y veo que tiene resultados muy positivos.
Y es un aprendizaje centrado principalmente en la memoria. Entonces su madre, que debía de ser una mujer un tanto autoritaria, o él muy sumiso, no lo sé, lo obligaba a aprender frases de memoria en alemán. El niño no tenía ni idea, el niño hablaba, no sé, pues hablaba el judeo español, allí en Bulgaria, y búlgaro posiblemente. Y después aprendió francés y también luego inglés, pero en el cuarto idioma fue el alemán. Entonces su madre obligaba al hijo a aprender frases de memoria, no gramática, ni le hacía una enseñanza situacional, sino frases completas. ¿Sí? Entonces, el niño no era tonto tampoco, ¿no? Y él retenía esas frases. ¿Qué ocurre? Que esas frases formaban una especie como de islas. Es decir, eso él lo sabía. Pongo por caso, el sol salió a las 5 de la mañana. ¿Qué ocurre? Que en otro contexto yo puedo suprimir el sol, frase que me sé de memoria, por el coche. El coche salió a las 5 de la mañana. Entonces, haciendo estas variaciones, a partir de esas islas de conocimiento que se retienen en la memoria, ese hombre aprendió el alemán. Muy bien. Y así, yo como docente también he visto en los niños cómo, han estado conmigo unos años, después llegan a la edad adulta, me los encuentro una vez en una calle, se paran delante de mí y me repiten el poemita de Machado, la plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, y me lo sueltan allí ya con 24 años, muy agradecidos y sonrientes. Es decir, eso lo han retenido y forma parte también de su identidad cultural. Entonces a mí me parece realmente un crimen pedagógico suprimir toda actividad que requiere un ejercicio de memoria. Es que no lo capto y no veo la justificación didáctica. Alguna vez he bromeado con la idea de que la educación fuera o mereciera un legislador profesional. O sea, al margen del Parlamento, he bromeado con la idea de que existiera un Parlamento dedicado exclusivamente a la enseñanza, elegido democráticamente. Y con un gobierno de personas que verdaderamente conocen el colegio por dentro y la vida cotidiana por dentro y las necesidades de los alumnos. Pues quizás no sea una broma del todo, ¿no? Pues ojalá te hicieran caso. Voy a citar textualmente a Tony, al protagonista. Dice, no hay mayor fatuidad que creerse inmortal en la memoria frágil de los hombres. ¿Qué hay de la gloria literaria? La gloria literaria es una nube que pasa y adiós. O sea, realmente yo no me planteo que mis textos me puedan proporcionar póstumamente una lápida en una fachada, no digamos ya un nombre de calle, con lo problemático que es nombrar calles en este país. Le revisan a uno el pasado en busca de alguna acción inmoral, le buscan su cojera política para ver si merece nombrar un callejón de 80 metros donde hay una frutería y un garaje, ¿no? No, nunca he aspirado a la gloria literaria, tampoco le reprocho a nadie que la busque, porque en realidad lo decisivo, lo esencial, es que alguien, aunque tenga unas creencias determinadas, nos dé buenas obras. Hay gente que, llevada de su fe, ha levantado maravillosas catedrales, por ejemplo, o ha compuesto oratorios maravillosos, o ha escrito grandes poemas pensando en que esto permanecerá, ¿no? En realidad no permanece nada, físicamente no permanece nada, pero es igual. Ahora bien, lo que a mí me motiva a escribir, entre otras muchas razones, es el hecho de que uno tiene la posibilidad de agradecer a aquellos que lo precedieron y que hicieron algo valioso para nosotros, ¿no? O sea, no es lo mismo nacer en un momento determinado y que haya sinfonías de Beethoven o cuadros de Velázquez o que no los haya. Es decir, que toda esa gente que a lo mejor aspiraba a la gloria, ay, a ellos. A lo mejor está en la gloria, cuidado, yo no tengo pruebas, ¿eh? Pues enriquecieron nuestra vida, ¿no? La hicieron más interesante. Pues es agradable ir al Museo del Prado y ver ahí todos esos cuadros, pintados por gente pues que a lo mejor aspiraba al dinerillo, pero también un poco a prolongarse más allá de la muerte, ¿no?
esa especie como de agradecimiento, sí lo profeso, aunque a lo mejor lo mío es una porquería y no vale, bueno, pues para eso están las papeleras, pero de alguna manera yo agradezco a los mayores o a los que me antecedieron, tratando de hacer lo mismo para los otros, para los que vienen después. Y si uno se fija bien, es un poco la manera como agradecemos a nuestros padres, que a lo mejor ya es muy tarde para reconocer lo mucho que hicieron por nosotros, repitiendo lo mismo en nuestros hijos, por ejemplo. Eso sí está activo en mí. En cuanto a la gloria, allí confieso que estoy de acuerdo con el personaje. Sí. En el marco temporal en el que se desarrolla la trama de la novela, aún no estaba aprobada, aún no existía la ley de eutanasia que se aprobó hace pocos meses aquí en España. Y de eso precisamente se queja en un momento dado de la novela Tony, se queja el protagonista, ¿no? Diciendo que si pudiera disponer de esa ley, si pudiéramos disponer de una ley como esa. Fernando, ¿qué habría pensado Tony de esta aprobación? Es que no tengo ni idea, porque realmente después de la última página yo no sé qué ha sido de ese hombre. Pero es verdad que en el tiempo en que transcurre la novela no estaba todavía aprobada la ley de eutanasia, que el personaje reclama, y los restos mortales del generalísimo seguían en el santuario de Escorial, donde transcurre también un episodio de la novela bastante esperpéntico. Bueno, pues sí, pero sí me puedo imaginar que si él deseaba que hubiese una ley de eutanasia y esta ley se aprueba, pues entonces estaría conforme. Sí, claro. La verdad es que es un personaje que tiene frases para enmarcar directamente. Hay algunas que las he subrayado. Me gusta subrayar los libros, por supuesto, con lápiz. Y en este caso, en el caso de Los Vencejos, no paraba de subrayar las frases de Tony. Por ejemplo, tengo aquí una sobre la guerra civil, que decía algo así como que la guerra civil es una mota de espuma en el río de los siglos. Y dice Tony, en cuanto oigo a un pelma traerla a colación, miro para otro lado. Bueno, pues porque está hasta el gorro de que se evoque un hecho que sucedió hace 80 años y que ninguno de los presentes vivió y que, sin embargo, seguimos prolongando en el debate. Todavía parece que está vigente, lo que significa que algo, desde el punto de vista pedagógico, se ha hecho mal. Es decir, este país que se hizo un intento, yo creo que bastante honroso, de poner fin a ese conflicto que separa a españoles, pues pasados los años parece que se ha vuelto a revitalizar y a ponerse en medio del debate, con acusaciones recíprocas que son, no sé, no me parece que tengan una consistencia histórica, puesto que nosotros no vivimos todo aquello. De la misma manera, podríamos ponernos a discutir aquí sobre las guerras carlistas. No sé por qué no también fueron entre españoles, o las guerras de la independencia. Sí, creo que algo no se ha hecho bien. Yo vengo de un país donde ocurrieron hechos terribles. Es verdad que no hubo guerra civil, pero sí que hubo mucha represión contra disidentes, homosexuales, judíos. Entonces, yo creo que allí se han hecho las cosas un poco mejor, aparte que hay una culpa colectiva que afectaba directamente al país, pero finalmente, después de una serie de etapas, se ha llegado a una que es de tipo didáctico, según la cual lo que se hace es no ocultar ese pasado, mostrarlo, crear testimonios, de manera que los jóvenes actuales tengan un conocimiento de aquello que pasó, pero no se les empuja a la pelea otra vez, ¿no? Y ahí el personaje, pues me parece que tiene cierta perspicacia al decir eso. Siente una fatiga realmente por un debate que no es productivo y que no contribuye a la concordia, ¿no? La última pregunta, Fernando, sí que me gustaría que me contaras qué son para ti los vencejos. Lo primero de todo, los vencejos son una palabra que me gusta mucho. No sé cómo
son otros escritores, pero yo a veces me enamoro de algunas palabras porque son eufónicas, por lo que sea, y esta palabra me gusta mucho. Por lo demás, lo ecológico tiene un gran peso en mi pensamiento personal. De hecho, estoy muy atento a los partidos políticos que realmente se comprometen con la ecología, ¿sí? Que desgraciadamente a veces ocupa lugares muy pequeños y muy bajos de los programas electorales, metidos ahí un poco porque algo hay que decir, ¿no? Sí, bueno. Y quiero decir que yo tengo una mascota, o sea que tengo una relación muy entrañable con los animales, y particularmente con animales como los vencejos, que son beneficiosos y que alegran la mirada. Por cierto, Madrid, en unas determinadas épocas del año, rebosa de vencejos. A primera hora de la mañana de un mes de mayo, por ejemplo, pues es una delicia escuchar esos chillidos. Celebro que muchos vecinos pues admitan que el vencejo anide, pues a lo mejor debajo de la caja del aire acondicionado, en el alero del edificio, ¿no? Y bueno, me evocan un poco algo poético los vencejos también, ¿no? Y me gusta mucho perder la mirada, no ya en escaparates, ni en el asfalto, ni en la moto que está a punto de atropellarme, sino, pues eso, en la grandeza de la naturaleza, ¿no? En esas manchas monocolores que van de un lado a otro, por cierto, liberándonos de ingentes cantidades de bichos, de mosquitos particularmente. Y es mi novela también, ahora. Y, por cierto, es el pájaro del año. ¿Es el pájaro del año? Sí, por votación y demás, el vencejo es el pájaro del año, elegido por no sé qué organización. Eso no estaba previsto, naturalmente. Que no me acuse nadie de oportunista. Mire, en febrero se eligió el vencejo como ave del año y va el tipo este, que es un oportunista y un vendedor de libros, y escribe una novela de 700 páginas en 3 meses. El título, Los vencejos. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, ha sido un placer charlar contigo aquí esta tarde. Muchísimas gracias a todos y, bueno, pues nos seguimos leyendo y Fernando les espera para firmar los ejemplares. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Encuentros, un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.